Buenas tardes y buenas noches en España, agradeciéndole a los colegas por participar en este webinar que estamos haciendo en Nicaragua, el segundo de una serie de eventos científicos que estamos presentando a nuestra comunidad médica. El día de hoy nosotros tenemos a tres ponentes españoles. La primera de ellas, como debe ser, ¿verdad?, es la doctora Virginia Durán Muñoz Cruzado. Ella es médica de la Universidad de Cádiz, especialista en cirugía digestiva desde el año 2017 y trabaja en el Hospital Virgen del Rocío, donde ejerce como facultativa. Hizo un máster en intervención de emergencias, catástrofe y cooperación internacional en la Universidad de Camino José Cela de Madrid y es patrona de la Fundación SEN Solidaria. La Fundación SEN Solidaria es la Sociedad Española de Medicina General, que tiene su fundación y que ha apoyado a Nicaragua por casi 20 años, y en coordinación con la Sociedad Nicaragüense de Medicina General. Ella también ha capacitado a gente en cirugía menor y proctología en Nicaragua. Continuamos con el doctor Felipe Pareja Ciuró, también es médico de la Universidad de Sevilla, es especialista en cirugía general y aparato digestivo y trabaja en trasplante hepático y luego llega a ser jefe de la unidad de cirugía de urgencias del Hospital Universitario Virgen del Rocío, que es el mismo hospital donde está Virginia. Es director médico en este hospital del 2017 al 2019 y actualmente sigue trabajando como jefe de la unidad de cirugía y urgencias. Nuestro tercer invitado es el doctor Tomás Cobo. El doctor Tomás Cobo es anestesista, pero además él hizo reanimación y cuidado intensivo. Es actualmente el vicepresidente de la Organización Médica Colegial, que correspondería al Colegio Médico, que en Nicaragua, aunque tenemos la ley, no nos han permitido hacerlo funcionar. Es uno de los colegios médicos más fuertes, más potentes en el mundo y muy solidario con otras organizaciones en Iberoamérica. Además, él es vicepresidente también de la Unión Europea de Medicina Social, creo que si no me equivoco, si no me corrigen después cuando hable. Y es especialista en cuidados intensivos y tiene formación especializada en el Reino Unido, ¿verdad?, en todo lo que es la parte de anestesia. Entonces vamos a iniciar este evento en primer lugar agradeciéndole a ustedes tres porque todo esto lo hemos organizado prácticamente en urgencia, ¿verdad? Ha sido una cosa en menos de 24 horas. Hemos sido capaces de juntar a estos tres colegas españoles y entre ellos, y antes inclusive de iniciar aquí, hemos sido capaces de aprender rápidamente cómo manejamos este webinar y cómo podemos anunciar la tecnología. Entonces, si tenemos alguna falla, tranquilo, que no hay ningún problema. Aquí ahorita tenemos 72 participantes, se van a ir sumando. Todo esto se va a grabar y se le va a hacer llegar a la mayor parte de los médicos que podamos. A continuación, le doy la palabra a Virginia, por favor. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al doctor Leonel Argüello por contar con nosotros y por dejar que compartamos con vosotros, pues bueno, la desgraciada experiencia que estamos teniendo. Porque, bueno, voy a compartir con vosotros la presentación en principio. Porque hace unos meses todos pensábamos que esto era algo que solo estaba afectando a China y parece que a todos nos pilló prácticamente por sorpresa, por más que nos habían avisado ya las autoridades en Asia y demás, pues nos pilló a todos por sorpresa. Todos pensábamos que a nosotros no nos iba a ocurrir y esperamos que con este tipo de charlas podamos concienciaros de que estas cosas ocurren y que llegan. Y bueno, en principio este mapa ya lo habéis visto en numerosas ocasiones, lo conocemos todos y cada día va cambiando y cada día van aumentando ese número de puntitos rojos. Cuando uno ve que esos puntitos rojos se acercan a la zona donde uno vive, lo primero que se plantea es que qué puede hacer uno para enfrentarte a esos puntitos rojos. En principio, desde el punto de vista de la prevención y desde el punto de vista de cuando me llegan los pacientes, qué voy a poder hacer con ellos. Lo segundo que se plantea uno es qué me va a tocar hacer, porque yo a lo mejor soy médico privado o
hago consultas solamente en primaria o hago solo intervenciones quirúrgicas, pero es que a lo mejor la pandemia que se nos acerca es tan grande que nos hace tener que atender a pacientes en urgencia, nos hace salir de nuestra zona de confort, y para esto también tenemos que estar preparados. Y el tercer lugar es eso, ¿cómo me puedo preparar yo para enfrentarme a esta pandemia que está azotando de forma tan fuerte a todo el mundo? Por desgracia, estamos compitiendo con Italia y Estados Unidos por el número de pacientes infectados y por el número de muertes actualmente. Por tanto, estamos agrupando una experiencia bastante importante, que es la que queremos compartir hoy con vosotros. Y bueno, no sé si ayer visteis la charla que dio el doctor Manolo Soya, que fue una charla completísima en la que se habló sobre la clínica, los modos de expresión, el tratamiento, la prevención, se hizo mucho hincapié. Y cuando uno escucha una charla así, dice, bueno, poco más vamos a poder aportar en una charla tan completa. Pero es que por desgracia esto se complica, y se complica bastante. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen coronavirus también pueden tener una apendicitis, o también pueden tener una colecistitis, o también pueden tener un tumor de colon perforado. Y tenemos que saber cómo vamos a tratar a estos pacientes. Cuando se empieza a complicar la ecuación y tenemos un paciente con coronavirus y alguna patología quirúrgica, entonces esto se complica bastante y tenemos que estar preparados para esto, porque en el quirófano no podemos improvisar. Y como nosotros también pretendemos apoyarnos en la gente que tiene más experiencia, pues empiezan a salir artículos que nos hacen pensar cómo se comporta el COVID en un paciente quirúrgico. Aquí tenéis un artículo que ha salido muy recientemente de 4 hospitales de la zona de Wuhan, que ya sabéis que es la zona cero donde apareció esta pandemia. Y entonces estos autores lo que hacen es recoger todos los pacientes quirúrgicos que operan de forma programada y recogen de ellos cuáles desarrollan una neumonía por COVID en el postoperatorio. Recogen en un mes un total de 34 pacientes en los 4 hospitales. Y bueno, observan cosas como que el síntoma más frecuente es la fiebre, seguido de la fatiga y de la tos, que hasta el 44% de estos pacientes van a requerir UCI, ingresar a una unidad de cuidados intensivos. Esto es un número elevadísimo, ya que en la cirugía arreglada no es habitual que un número tan alto de pacientes vayan a requerir cuidados intensivos. Y luego un dato muy alarmante, que hasta un 20% de estos pacientes van a morir. Esto es, de cada 10 pacientes que se intervienen de forma programada, en una cirugía programada, 2 mueren. Estos son números totalmente alarmantes. ¿Y de qué mueren? Pues de distrés respiratorio, de shock o de problemas cardíacos como arritmia u otras alteraciones. Entonces, esto nos hace pensar que el paciente que tiene un COVID, que se va a operar y desarrolla un COVID en el postoperatorio, no se va a comportar igual que otro paciente quirúrgico. Y cuando desarrollan el COVID, estamos operando a estos pacientes sabiendo que lo tienen, lo cogen en el hospital, nos podemos preparar ante esto. Pues si veis aquí en esta tabla, el paciente entra en el hospital y todavía no ha desarrollado síntomas, se somete a la cirugía y no tiene ningún síntoma. Los síntomas aparecen de media al 9º día postquirúrgico. Por tanto, es cuando vamos a ver que tenemos un paciente infectado y ya vamos tarde. Al 11º día de media aparece la disnea y en el 16 el distrés respiratorio. Y como ya hemos dicho antes, hasta un 20% de estos pacientes fallecen. Por tanto, ¿es lo mismo un paciente quirúrgico en tiempos de COVID que en otros tiempos? No. Evidentemente tenemos que prepararnos y tenemos que plantearnos una serie de preguntas. Y estas son las preguntas que yo me planteé cuando se acercaba la pandemia a nosotros. En principio, ¿cuáles son los recursos que necesito para atender a estos pacientes, para protegerme yo y para atenderlos? ¿Voy a seguir con mi misma actividad quirúrgica? ¿Es de recibo seguir operando al mismo número de pacientes cuando vemos que tienen muchas complicaciones? ¿Cuál es el equipo de protección que debo utilizar? ¿Debo protegerme yo y debo proteger al resto del equipo? Porque la gente va a seguir necesitando cirugía y los cirujanos no podemos caer todos porque alguien tiene que seguir operando a la población. ¿Necesitamos algunos protocolos específicos para el hospital o nos podemos ceñir a los protocolos que ya he publicado? Si tengo un paciente COVID positivo, ¿lo someto siempre a cirugía? ¿Cuáles pacientes deben de ir a cirugía? ¿Cuáles no? ¿Debo ser algo más conservadora o debo de operar a todos los pacientes como siempre? Y luego puede plantearse el caso de tener un paciente con 90 años, con un COVID positivo, con una neumonía bilateral y que de repente también tenga un cáncer de colon perforado. ¿Tengo que operar ese paciente? ¿No lo tengo que operar? ¿Dónde está el límite y cuándo tengo que limitar
el esfuerzo terapéutico en estos pacientes. Pues son decisiones muy complejas que tenemos que pensar a priori y analizar a priori antes de encontrarnos con estas situaciones. Y cuestiones más específicas en cuanto a la técnica quirúrgica. ¿Es seguro usar la laparoscopia en uno de estos pacientes que tienen COVID positivo? ¿Me puede infectar? ¿Puedo tener consecuencias negativas en el hemoperitoneo en el paciente? Todas esas cosas hay que planteárselas. Desde el punto de vista de los cuidados intraoperatorios del paciente, son pacientes que tienen una neumonía con una dificultad de ventilación muy importante en muchas ocasiones. ¿Qué manejo intraquirúrgico debe tener el anestesista con estos pacientes? ¿Qué particularidades tenemos que saber y qué técnicas son importantes conocer? El circuito del paciente COVID positivo debe ser el mismo que el circuito normal, debe de llevar el mismo circuito que los pacientes no infectados. Y si tengo un paciente sospechoso, pero no tengo todavía, pues no tengo el test, no he tenido los resultados o no tengo acceso a hacérselo, es sospechoso, lo intervengo y ¿a dónde mando a ese paciente? Lo mando al despertar o a la reanimación con el resto de pacientes que no están infectados, y si es positivo puede infectar al resto de pacientes, lo mando a la planta de hospitalización donde está el resto de pacientes COVID positivos, y si luego no es positivo se puede infectar ese paciente en un postoperatorio. Son decisiones que son muy difíciles de tomar y que nos vamos a encontrar este problema, que va a ser un problema real y se va a dar en nuestros pacientes. Y de qué pacientes de estos van a requerir UCI y cuáles no lo van a requerir, qué cuidados postoperatorios en UCI van a requerir. Todas estas preguntas son las que nos planteamos, y como yo siempre me rodeo de muy buenos amigos y que saben mucho más que yo y de los que yo suelo aprender, como tengo esta suerte, pues os voy a dejar con los dos expertos que tenemos que nos van a contestar a estas preguntas. En primer lugar, os voy a pasar con Felipe Pareja, que como ya os he presentado antes, es especialista en cirugía general y del aparato digestivo, y os va a intentar contestar a estas preguntas. Felipe. Gracias, Virginia. Tenés que quitar compartir pantalla para que entonces Felipe pueda entrar. Adelante, Felipe. Hola, buenas noches a los que estamos desde España y buenas tardes a todos los nicaragüenses que participáis de esta webinar. Agradecer tanto a Vicky como a Leonel pues esta amable invitación y a poneros en aviso sobre la situación que se puede venir encima, no solo a Nicaragua, sino a todos los países centroamericanos, sudamericanos y a todos los países en general del mundo. Voy a empezar, yo soy muy poco catastrofista y soy una persona bastante optimista y muy poco dada a creerme todo lo que me dicen, ¿no? Pero voy a contar una cosa, yo apenas 2 o 3 semanas antes de decretar el estado de alarma en España, algo que nunca habíamos vivido, me tomaba una cerveza con un amigo y me preguntó, oye, ¿qué opinas de esto del coronavirus? ¿Tienes miedo? Y mi respuesta mientras me tomaba la cerveza fue, yo, ninguno, estoy muy tranquilo. Esto es igual que una gripe. A lo mejor algún paciente mayor puede que muera. Tengo que decirles que esto no es una gripe, esto no es un resfriado, esto es una enfermedad grave que puede afectar a una enorme, gran cantidad de población y que además mata. No sabemos cuánto mata, porque no sabemos cuánta gente se está infectando. Tenemos claros los porcentajes de muerte en pacientes que ingresan, en pacientes que han sido sometidos a test, pero la cifra de muertos en España ha pasado hoy de los 15.000, pero mucho nos tememos que la cifra real sea muy, muy superior. Por tanto, esto no es un problema de China, esto no es un problema de algún país de Oriente Medio, esto es un problema que se ha convertido en mundial y que es realmente grave. Y todos tenemos, o todos hemos tenido, pues situaciones políticas, como está pasando en Nicaragua, en la que las autoridades inicialmente han tratado de minimizar el problema, inicialmente nos han pedido que no alarmemos, y esto nos ha llevado a una situación de relativa tranquilidad, pero cuando ha llegado con toda su fuerza y con toda su crudeza. Y deciros que hablo desde Andalucía, que es una zona en la cual ha llegado con un poquito de retraso respecto al resto de España, y esto nos ha permitido prepararnos bien y frenar en la medida de lo posible la pandemia. En Andalucía tenemos unos datos que son muy distintos a los del resto de España y mucho más favorables, pero aún así lo que estamos viviendo es realmente terrorífico. Así que, de entrada, os aviso, no es una gripe, es una enfermedad muy grave. Dicho esto, pues
de lo que voy a hablar voy a tratar de responder a las preguntas que ha planteado Virginia y deciros que todo lo que os voy a decir, pues bueno, es algo que está sujeto a continua revisión. Y está sujeto a continua revisión por una razón muy sencilla. Continuamente salen evidencias muy bajas, evidencias de un nivel de calidad muy baja, pero es lo que tenemos. Por tanto, no es raro que lo que yo os pueda decir ahora en los próximos días pueda cambiar, igual que ya ha habido algunas cosas que han ido cambiando. Pero deciros que es muy importante que nos planteemos 3 objetivos fundamentales, no solo en el ámbito quirúrgico, sino en todo ámbito. El primero es proteger a los pacientes y a la vez protegernos nosotros. Si nosotros nos infectamos, no vamos a poder atender a los pacientes. Y si nosotros nos infectamos y además no somos conscientes de ello, vamos a infectar a nuestros pacientes. Por tanto, es muy, muy importante protegernos. Y en segundo lugar, ser capaces de mantener la actividad asistencial, al menos la vital. Y esta es la clave para salir de esto. Dicho esto, pues os planteo una serie de pautas generales y ahora me voy a empezar a centrar ya fundamentalmente en el ámbito quirúrgico. Es importante que los servicios quirúrgicos tengan un contacto continuo con las direcciones de los centros y que establezcan canales de comunicación de manera que se conozcan diariamente cuál es la situación del centro y cuál es la situación de número de pacientes afectados que tenemos y recursos disponibles para el tratamiento. En segundo lugar, es necesario que planteemos que los turnos que hasta ahora estamos planteando puede que no sirvan para nada y que se vean completamente artefactados por la situación. Por tanto, tenemos que estar preparados para trabajar en un escenario completamente distinto al habitual. Es fundamental que en el ámbito quirúrgico disminuyamos la actividad ordinaria. Después especificaré en mayor medida cómo tenemos que limitar esa actividad ordinaria. Y clave, fundamental, tenemos que protegernos como hemos dicho y para ello tenemos que adquirir formación en EPIs y las autoridades tienen que proveernos de estos EPIs. Si no tenemos EPIs, infectaremos a nuestros pacientes, nos infectaremos nosotros y será imposible el control de la pandemia. Y es muy importante también que nosotros mantengamos nuestros espacios de trabajo limpios, nuestros espacios de trabajo desinfectados y que sigamos una serie de rutinas a la hora de llegar a casa, de cambiarnos de ropa, de limpiarnos y de evitar todo tipo de contacto incluso con nuestras familias. Dicho esto, pues hay otros ámbitos quirúrgicos en los cuales la actividad va a cambiar también de forma radical. Como hemos dicho, la actividad quirúrgica debe disminuir de manera radical. De manera que, aunque lo especificaré más tarde, de entrada decirlos que todo lo que es cirugía ambulatoria, todo lo que es cirugía benigna, debe quedar totalmente suspendido. Solo se deben de realizar cirugías urgentes que no puedan demorarse y patología oncológica que tampoco se pueda demorar. Y, excepcionalmente, alguna patología benigna que tampoco pueda ser demorada. Preferir también aquellas cirugías dentro de las oncológicas que se realicen, aquellas que, a ser posible, no necesiten UCI, porque las UCIs se van a colapsar. En el ámbito de la hospitalización, es muy importante también que mantengamos las medidas de protección que se nos indiquen desde nuestro centro, no solo con pacientes infectados, sino también con pacientes supuestamente no infectados. Es absolutamente obligatorio el uso de mascarilla en las salas de hospitalización limpias. Ya digo, no solo en las de pacientes infectados sucias, que es como las llamamos, sino también en las limpias. Es muy importante el uso de los equipos de protección individual, especialmente en las zonas sucias del hospital donde se atiendan a pacientes infectados. Y también es importante que todo paciente que en una zona de hospitalización limpia empiece con síntomas, inmediatamente debe ser aislado y se le debe de colocar también una mascarilla quirúrgica. Realizar los test pertinentes y, en caso necesario, pues, si son positivos, hacer la comunicación pertinente a los servicios de preventiva de nuestro hospital para que actúen en consecuencia. En relación al área de consultas, es importantísimo también disminuir radicalmente las consultas.
suspender aquellas que puedan ser suspendidas, realizar a través de medios telemáticos aquella que podamos hacer de vía telemática y solo atender presencialmente a aquellos pacientes que no pueden asumir una consulta telemática o que es absolutamente necesario ser vistos de manera presencial. Para ello debemos de revisar las consultas con antelación para decidir a qué pacientes vamos a ver. Y aquellos que vayamos a ver, debemos de realizar también medidas de protección, utilizar mascarilla y mantener en la medida de lo posible la distancia con esos pacientes. Debemos garantizar la actividad desde el punto de vista quirúrgico, manteniendo las guardias de todos los servicios quirúrgicos y teniendo prevista también listados de contingencia para suplir las bajas que se puedan producir en las guardias de los cirujanos, porque si tenemos dificultades de EPI, es muy posible que muchos cirujanos vayan a empezar a sufrir la infección y que, por tanto, necesitemos que sean sustituidos de forma imprevista. Debemos suspender también todas las sesiones clínicas, todos los seminarios, todo aquello que genere el acúmulo de profesionales. Los profesionales debemos de aprender a comunicarnos por vía telemática y hacer las sesiones por vía web, por vía Zoom, por donde sea, pero no podemos reunirnos y mantener toda la actividad a través de distintos canales de comunicación. Dicho esto, pues voy a empezar a plantearle de forma general cuáles serían las necesidades o qué pacientes son los que vamos a tener que plantear. Como he dicho antes, fundamentalmente vamos a tener que operar a dos grandes grupos de pacientes. Pacientes que necesitan una cirugía urgente, porque como decía la doctora Durán, los pacientes con COVID también van a tener apendicitis, también van a tener colecistitis, también se van a perforar, también van a tener obstrucciones de colon, hernias estranguladas y por tanto van a venir al hospital. Cierto es que además, en el estado de confinamiento que sufrimos aquí en España, estos pacientes además con más gravedad vienen precisamente cuando ya la patología está más evolucionada, de manera que estamos recibiendo a pacientes con estadios evolutivos de sus enfermedades quirúrgicas urgentes mucho más avanzadas. De hecho, nosotros en las últimas apendicitis que hemos operado, todas prácticamente, salvo 2 de más de 20 en los últimos días, han venido con peritonitis y perforadas. Los colon obstruidos han venido casi todos también en situación absolutamente crítica. Las hernias vienen estranguladas con muy mala situación también. Por tanto, tenemos que estar preparados para un escenario de urgencias que tampoco es el que habitualmente estamos viviendo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer cuando nos viene un paciente al hospital, independientemente que sea de urgencia o que vayamos a plantear una cirugía arreglada? Pues es importantísimo, antes de decidir una intervención quirúrgica, cuando realizamos la exploración de los mismos, tenemos que establecer cuál es el estatus COVID que tiene ese paciente. De manera que tenemos que iniciar la entrevista haciendo un screening epidemiológico, contactos positivos que haya podido tener, si se ha reunido con gente en las cuales había personas que tosían, que no tosían, si tiene algún familiar que esté enfermo, etcétera. Seguidamente tenemos que realizar un screening clínico, tenemos que investigar y preguntar al paciente sobre la presencia de síntomas respiratorios, catarro, tos, fiebre, disnea, sobre todo con el esfuerzo, la falta del sentido del gusto, desaparición del olfato, todo ese tipo de cosas que todos sabemos ya. Hacer un screening analítico también, buscando alteraciones analíticas que nos puedan indicar que el paciente puede padecer también una infección. Pero la clave, sobre todo en estos pacientes sospechosos, va a ser que podamos determinar analíticamente el estatus del paciente. Es decir, deberíamos de tener en condiciones ideales un test de screening rápido que nos permita establecer si el paciente es positivo o no para COVID. ¿Qué problema tienen estos test de screening rápido? Bueno, pues que generalmente la sensibilidad es baja y esto hace que muchos pacientes pues se nos puedan escapar. Pero hay otro problema peor, y es que hay una gran dificultad de disponibilidad de estos test, incluso aquí en España. No quiero pensar cómo lo tenéis allí, pero incluso aquí en España tenemos serias dificultades para este tipo de test. Si no podemos realizar estos test,
tendremos que realizar la PCR, para la cual también hay ciertas dificultades para su disponibilidad, en algunos centros, no en todos. Pero la PCR tiene el inconveniente de que tarda más tiempo en salir el resultado, puede tardar entre 6 y 8 horas. Esto hace que en el caso de un paciente que requiere una cirugía urgente, pues hay situaciones en las cuales este tiempo no podemos esperarlo, de manera que ante la duda tendríamos que plantear que el paciente se interviniera pensando que es un COVID positivo. Además de estas pruebas de screening, tenemos también otras posibilidades, como son las radiografías de tórax, que también nos pueden mostrar infiltrar. Sobre todo para nosotros está siendo de una gran utilidad, pero que entiendo que esta disponibilidad no es universal, es la realización del TAC de tórax. Nosotros a todos nuestros pacientes que ingresan en el hospital con carácter urgente, con una posible patología quirúrgica, realizamos un TAC de tórax añadido al screening serológico para tratar de elevar la sensibilidad de dicho screening. Pero entiendo que un TAC de tórax no está disponible en todos los centros y en todas las horas. Por tanto, tiene una gran limitación. Hay una alternativa que puede ser la ecografía torácica. El problema es que la ecografía torácica requiere de un radiólogo experimentado en la valoración de este tipo de lesiones y, por tanto, su papel, en ausencia de este tipo de profesionales, pues puede estar un poco más limitado. Una vez que hemos determinado el estatus del paciente puede ser un paciente confirmado para COVID positivo o bien un paciente con alta sospecha o un paciente sin sospecha de COVID o con baja sospecha. Tenemos que plantear si vamos a realizar o no la cirugía y de esto vamos a discutir más adelante. Pero otro de los planteamientos que nos tenemos que hacer es, caso de que vayamos a intervenir al paciente, ¿qué vía de abordaje vamos a utilizar? Pues bueno, la vía de abordaje se ha discutido mucho y todas tienen sus pros y sus contras. La vía de abordaje laparoscópica es una vía que nos ofrece la ventaja de que el paciente va a tener un postoperatorio con menor tasa de complicaciones a priori y el paciente teóricamente se va a ir antes del hospital. Por tanto, va a ser un paciente el cual nos va a dar una mayor disponibilidad de cama en un momento en que dicha disponibilidad puede estar muy limitada. Pero dicho esto, la laparoscopia es una cirugía que puede generar gran cantidad de aerosoles. Por tanto, si utilizamos la laparoscopia, podemos ponernos todo el equipo en un serio peligro de resultar infectados por COVID. Por tanto, caso de realizar laparoscopia, tenemos que seguir una serie de indicaciones que consisten fundamentalmente en evitar la salida del gas del abdomen, en utilizar un sistema de recogida de aire con extracción a sello de agua, vaciar el neumoperitoneo al final mediante aspiración y no abriendo los trócares, utilizando incisiones más pequeñas de lo habitual para que no se produzcan fugas, minimizando el cambio de instrumental, minimizando el uso de la diatermia, el uso de selladores tipo bisturí armónico, tipo ligasure, etcétera. Otros inconvenientes que pueden tener las laparoscopias es que por la posición de Trendelenburg a pacientes positivos les puede generar también mayor problema desde el punto de vista respiratorio. Por tanto, hay pacientes en los que es posible que tengamos que plantear también el tiempo quirúrgico, tengamos que plantear una vía abierta. Si planteamos una vía abierta, podemos ganar en cuanto a tiempo quirúrgico, lo cual el paciente puede agradecerlo, pero no es menos cierto que la vía abierta también puede ser susceptible de mayor número de complicaciones, de mayor necesidad de hospitalización, de mayor posibilidad de necesitar UCI, por tanto, también tiene sus problemas. Y además también la vía abierta también puede provocar aerosoles, sobre todo en el caso de apertura intestinal, de uso excesivo del bisturí eléctrico. Por tanto, hoy por hoy no hay recomendaciones específicas que nos aconsejen una u otra vía. Por tanto, tenemos que individualizar la vía a utilizar en cada paciente de un modo personalizado en función de las características concretas de cada paciente. Pero la clave fundamental está en el EPI. Si vamos a intervenir a un paciente que sea COVID positivo o altamente sospechoso de COVID, necesitamos protegernos. Y necesitamos protegernos con un equipo completo. Cuando termine la presentación, si os parece, os voy a poner, o no sé, Leonel, si lo consideras, poner un vídeo ahora de cómo se hace una protección completa ante
ante un paciente con sospecha de COVID. El problema está también en que en situaciones de gran alta prevalencia de infección por COVID, es posible que tengamos incluso que utilizar los equipos en todos los pacientes, ya que cualquier paciente, incluso asintomático, pudiera estar entrando en nuestros quirófanos y, por tanto, ponernos en peligro. Por tanto, el uso de EPI es absolutamente necesario. Si te parece, Leonel, ponemos el vídeo ahora. Es un vídeo de 9 minutos. Por favor, aprovechemos ya. Venga, lo pongo. Y mientras se está poniendo, recordarle a todos los que nos están escuchando o que nos están viendo que pueden ustedes hacer sus preguntas en el chat al lado derecho, por favor. Bueno, iniciamos el vídeo. Deciros también que este vídeo va acompañado de un checklist, como vais a ver, que es la clave para el buen uso del equipo de protección. A continuación, presentaremos el uso de equipos de protección individual en procedimientos quirúrgicos en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. En cuanto a la preparación y comprobación del material, antes del procedimiento es recomendable una hidratación adecuada y acudir al baño si lo necesitas. Asegúrate de vestir un pijama desechable. Debes retirar la tarjeta identificativa y otros accesorios como relojes, colgantes y no olvides los pendientes. Debes vaciar todos los objetos de los bolsillos. Si tienes el pelo largo, recoge el cabello en un moño bajo con una goma elástica, evitando horquillas o pinzas. Se ha parado el vídeo, no sé qué ha pasado. Sí, lo que habría que posiblemente se está recargando, entonces lo podés poner en pausa para que agarre un poquito de carga mientras seguimos hablando. No. Bueno, pues como decía, sin equipos de protección estaremos mandando a nuestros cirujanos a pelear contra un enemigo absolutamente invisible y que sin lugar a dudas nos va a provocar una infección. Por poneros en antecedentes, en el caso de Madrid, donde la prevalencia de la infección es extraordinariamente elevada, os puedo decir que cerca de una centena de cirujanos han resultado infectados por intervenir a pacientes sin equipos de protección. El problema, además, no es que no hubiera equipos de protección, que ciertamente ha habido dificultades para los mismos en los primeros días del inicio de la pandemia, sino el problema está en que era muy frecuente que se intervinieran enfermos en los cuales no conocíamos la situación del estatus COVID previo. Pacientes que no tenían síntomas, que los síntomas eran muy leves o simplemente que los test dieron negativos y por tanto o no se hizo el screening y los pacientes eran sometidos a cirugía sin las adecuadas medidas de prevención. Por tanto, insisto en la importancia de esto. Voy a probar. Pues tengo dificultades Lo que tendríamos que hacer, Felipe, es lo siguiente, que lo comencé nuevamente, pero en vez de poner el play o el inicio, lo que haces es que lo pones en pausa para que se vaya cargando. Y quitar tu ventana para que nos podamos ver todos, y eso vale. Lo hacemos en tu ordenador, en tu computadora. Vos lo haces eso, lo volvés a bajar, lo pones en pausa, ¿verdad? Mientras se va cargando. Si ya se va cargando, va a ser más fácil después que se continúe transmitiendo y seguimos. Le damos unos minutos, como vos sabes cuando ya está cargando, lo tiras para adelante. De acuerdo, va cargando ya. Okay. Bueno, como decía, es muy importante el disponer de un checklist. El checklist lo que nos va a decir es exactamente qué pasos debemos seguir a la hora de colocarnos el equipo, no solo a la hora de colocarnos, sino fundamentalmente también a la hora de retirarlo para que el equipo no suponga en ningún momento, no tengamos en ningún momento ningún tipo de contacto con el mismo y por tanto nos podamos infectar. Muy importante también cuando vamos a tener pacientes de este tipo es que establezcamos un circuito. Es decir, estos pacientes no los podemos operar en cualquier quirófano. Deben de ser intervenidos en un quirófano específico y limitado únicamente a pacientes COVID. Para ello es importante diseñar
un circuito. Tenemos que diseñar un circuito a través del cual lleguen los pacientes desde el área de observación o de urgencia, desde el área de planta, desde el área de UCI, tanto de ida como de vuelta, a ser posible un circuito que no tenga contacto con otros quirófanos, por el que se pueda evitar que pasen otros pacientes, aunque esto en la práctica habitual sabéis que es francamente difícil, ¿no? Y muchas veces lo único que nos queda es que ese circuito sea limpiado inmediatamente en cuanto el paciente pase. Ese quirófano específico para COVID debe ser un quirófano en el cual todo debe de estar protegido, con plásticos, todo el material debe quedar fuera, de manera que una vez que entre el enfermo, solo el anestesista y el ayudante del anestesista y el celador estarán dentro de quirófano. Tenemos que minimizar en la medida de lo posible el número de personas que puedan entrar a una intervención quirúrgica. La intervención quirúrgica, a ser posible, debe de ser realizada por staff, evitando que sean los residentes quienes la realicen, e incluso, a ser posible, lo debe de realizar el cirujano de mayor experiencia, para que el tiempo quirúrgico sea lo más rápidamente posible y el paciente salga cuanto antes de quirófano. Es muy importante que todo el personal esté entrenado, que todo el personal vaya a una y que no se produzca ninguna transgresión de las medidas de asepsia, antisepsia y de colocación de los EPI. Debemos diseñar también que el circuito, tanto a la ida como a la vuelta, como hemos dicho, no afecte a otros pacientes, de manera que el circuito no pase por zonas limpias, siempre que esto sea posible. Importante también que el número de personas que intervengan en el quirófano sea el mínimo, debe de minimizarse lo máximo posible. Todas las puertas del quirófano deben estar cerradas. Esto parece una aberración decirlo, pero es que muchas veces no cerramos las puertas de los quirófanos y solo abrirlas en caso absolutamente necesario. Seguidamente, bueno, pues una vez que hemos decidido operar al paciente y termina la intervención quirúrgica, el planteamiento sería dónde enviamos al paciente. Estos pacientes no podemos meterlos en salas de reanimación donde hay pacientes sanos que no son COVID positivos. Por tanto, el paciente debería de ir o bien a la zona de aislamiento, si la tenemos establecida en el hospital, o bien a cuidados intensivos. Si se lleva a cuidados intensivos, el paciente, y esto quizás lo aclare después Tomás, debería bajar a la unidad de cuidados intensivos, intubado, y realizar la extubación lentamente en la unidad de cuidados intensivos. Si el paciente no va a requerir cuidados intensivos y va a ir a la planta de aislamiento, el paciente debe ser despertado de manera lenta también en el propio quirófano, pero utilizando el quirófano durante las horas que sea necesario a modo de sala de reanimación, para que se minimice los aerosoles que se puedan producir durante la extubación. Voy a ver si esto se ha ido cargando. No. Bueno, pues no sé qué ocurre, pero tengo problemas en la carga. Felipe, Leonel, no te escucho. ¿Sí? Yo. Perdón, ya el enlace, Felipe, ya el enlace lo colocó Vicky. Entonces vale. Lo pueden ver la gente posteriormente. Vale. Entonces puedes seguir con tu charla, no te preocupes. De acuerdo. Bueno, fundamentalmente los dos escenarios, como decía al principio, en los que nos vamos a encontrar van a ser fundamentalmente la cirugía de urgencias y la cirugía oncológica. A la hora de plantear la cirugía de urgencia, los principios que nos vamos a plantear son exactamente los que dijimos al principio de la charla. Protección del paciente, protección de los profesionales y mantener la actividad asistencial vital. Eso no lo podemos olvidar nunca. Por tanto, tenemos que tener un servicio de urgencias absolutamente garantizado desde el punto de vista quirúrgico que dé respuesta a las urgencias quirúrgicas independientemente de la situación que tengamos durante la pandemia. Muy importante en los pacientes que se operan de forma urgente establecer el estatus COVID. El problema está en que los pacientes urgentes tenemos que operarlos sí o sí, independientemente de cuál sea el estatus COVID.
¿Cómo vamos a plantear ese estatus COVID? Bueno, pues como he dicho antes, test rápidos si los tenemos disponibles, PCR si la tenemos disponible. Si la PCR podemos esperarla durante 8 horas, vamos a esperar esa PCR para garantizar la protección del equipo. Si no podemos, porque la urgencia no permite la demora, vamos a tener que intervenir al paciente antes de disponer de la PCR y, por tanto, si existe sospecha, vamos a tener que protegernos como si el paciente fuera un COVID positivo. Y nosotros, como decíamos antes, todos estos pacientes se realiza radiografía de tórax y TAC de tórax. Es muy frecuente que nuestros pacientes de urgencia se realicen un TAC de abdomen, por tanto, lo único que tenemos que hacer es alargar el TAC hasta el tórax para tratar de determinar si existen lesiones. Pacientes que no necesiten TAC de abdomen, evitamos utilizar también la ecografía, porque la ecografía genera una mayor necesidad de contacto con el ecografista hacia el paciente y, por tanto, preferimos realizar el TAC tóraco-abdominal en todos nuestros pacientes que van a ser intervenidos de urgencia. Como decía, tenemos que plantear un circuito exactamente igual que lo hemos planteado antes. Y la siguiente duda que nos planteamos en el área de urgencia, de la urgencia quirúrgica, es ¿qué indicaciones vamos a realizar de urgencia? Pues bueno, las indicaciones tengo que decir que son las mismas salvo con alguna excepción, y esto lo decimos sin ningún tipo de evidencia, sino solo como una recomendación. Los pacientes que requieren cirugía urgente deben ser intervenidos, todos. ¿Qué excepciones podemos establecer? Bueno, pues fundamentalmente aquellos pacientes con una apendicitis aguda incipiente, en los cuales creamos que podemos tratarlo con antibióticos y abortar el proceso, esto tanto en positivos como en negativos, pero claro, tiene el inconveniente de que el paciente lo vamos a tener que ingresar, va a estar más días ingresado y por tanto vamos a perder el recurso de cama, con el riesgo además añadido de que el paciente puede agravar su condición, tanto COVID como si la tiene, como la condición abdominal en caso de que siga evolucionando el cuadro. La realidad para nosotros, como decía antes, es que esto no lo podemos hacer porque los pacientes vienen con apendicitis muy evolucionadas. Por tanto, nosotros en nuestro centro esto no lo hemos hecho. Una segunda excepción pueden ser las colecistitis agudas. Nosotros operamos la práctica totalidad de colecistitis aguda de urgencia. Pues bien, en la situación actual de pandemia no estamos operando las colecistitis agudas, de manera que iniciamos a los pacientes tratamiento antibiótico. Si no es eficaz, pasamos a la colecistostomía percutánea, y si la colecistostomía percutánea tampoco es eficaz, entonces es cuando planteamos una cirugía que además la realizamos por vía abierta. Deciros que, por razones que se me escapan, el número de pacientes que viene con colecistitis aguda desde que se inició la pandemia ha disminuido drásticamente. No sé si es que se tratan en su casa, si los tratan con antibióticos en los centros de salud, pero realmente son muy pocos los que han venido en estos días. Y dicho esto, la única excepción que nos podría quedar sería las obstrucciones intestinales por cáncer de colon, en las cuales podamos tener la posibilidad de colocar un stent y poder diferir la cirugía a unas 6-8 semanas una vez que esto pues haya pasado. La realidad es que los pacientes que nos están viniendo son pacientes que vienen también con situaciones obstructivas muy avanzadas que no nos están tampoco permitiendo la posibilidad de colocar stent. Aparte de que el stent en no todos los sitios está disponible, por tanto, es muy posible que todos estos pacientes pues deban de ser intervenidos. Una vez dicho esto, pues la realidad es que prácticamente, salvo alguna excepción, todos los pacientes que vienen con una patología quirúrgica urgente, independiente del estatus COVID que tengan, son pacientes que van a tener que ser intervenidos. Y podemos volver a discutir en cuanto a la vía de abordaje, a la técnica a realizar, pero las indicaciones serían exactamente las mismas. Es decir, he dicho antes que la laparoscopia tiene sus ventajas y sus inconvenientes y que la cirugía abierta tiene también sus ventajas y sus inconvenientes. Insistir en que si utilizamos la laparoscopia debemos de colocar sistemas de extracción de aire, colocando filtros y derivando la salida del neumoperitoneo a sistemas de sello de agua,
evitar las incisiones por las cuales se pueda escapar el aire, evitar la expulsión libre del neumoperitoneo, minimizar los cambios de pinza y todo ese tipo de cosas, como hemos dicho antes, y utilizar bajas presiones en las medidas que sea necesario. En cuanto a la cirugía abierta, pues también lo hemos comentado antes, evitar el uso del electrobisturí, evitar los electrosellados, evitar todo ese tipo de cosas y intentar realizar anastomosis solo aquellas que creemos que van a tener un buen pronóstico y hacerlas siempre que sea posible de forma mecánica para que sean mucho más rápidas y evitemos mayor tiempo quirúrgico. Decir también que las anastomosis en pacientes de riesgo deben ser evitadas, incluso asumiendo el riesgo de que las colostomías pudieran ser también un foco de transmisión del virus en el ámbito después incluso doméstico, una vez que el paciente se haya ido de alta. El posoperatorio de estos pacientes, pues bueno, debe de realizarse en una área de aislamiento, puede ser cuidados intensivos o puede ser un área de hospitalización, y debemos de realizarlo a ser posible por una sola persona, intentando que sea siempre la misma en la medida que podamos, pero evitar el trasiego de personas en esa habitación y que se valore por un único cirujano. Y tener asumido que si los pacientes son COVID positivos, la tasa de complicaciones postoperatorias puede ser muchísimo más alta de lo habitual. Ya por último, nos vamos a centrar en los pacientes oncológicos, que son el otro grupo de pacientes en los cuales tenemos que plantear los pros y los contras sobre si deben ser o no intervenidos en la situación de pandemia actual. Todos los pacientes oncológicos deben ser también testados antes de la cirugía programada, si es posible. Nosotros lo que estamos haciendo con los pacientes oncológicos es hacerle con 48 horas de antelación un screening epidemiológico y clínico por vía telefónica y después se le da una cita ese mismo día, 48 horas antes de ser operado, en los cuales se les realiza un TAC de tórax. El TAC de tórax se nos informa en el mismo día y en función del mismo decidimos si operamos o no al paciente. El problema está en decidir a qué paciente vamos a intervenir independientemente del estatus COVID. Lo que está claro es que tenemos que tener en cuenta cuáles son los recursos hospitalarios de que disponemos, qué disponibilidad de camas tenemos, qué disponibilidad de UCI vamos a tener, valorar el riesgo-beneficio, especialmente en los pacientes que sean positivos, en relación a si la intervención realmente le vamos a aportar un beneficio en base a las complicaciones que puede tener postoperatoria. Discernir también si el tipo de tumor puede esperar o no puede esperar a que pasen 4, 6, 8 semanas y operarlo más adelante. Todo esto hace que las decisiones en pacientes tumorales deben de ser individualizadas en función de las características del centro, de los recursos, de la situación del paciente, de los medios que dispongamos, y deben ser tomadas por un equipo multidisciplinar que valore todos estos riesgos. Está claro y conocemos ya que los pacientes que los pacientes oncológicos tienen, por un lado, una mayor probabilidad de sufrir infecciones por COVID y tienen también una mayor posibilidad de sufrir complicaciones. Por tanto, tenemos que evitarles en la medida de lo posible asumir riesgos innecesarios. Dicho esto, pues acabamos esta parte y bueno, quedamos a disposición al final de la charla para todo lo que queráis preguntar. Muchas gracias, Felipe. Continuaríamos con Tomás. Por favor, quitar el mudo del micrófono. Hola, muy buenas tardes ahí en Nicaragua y muy buenas noches a los que estamos aquí en España. Bueno, en primer lugar, eso, agradecerte, Leonel, esta oportunidad, agradecer a Virginia, que es la coordinadora y que nos ha cogido efectivamente al vuelo. A mí en quirófano, que estoy de guardia, y he estado diciendo ahora que en poco tiempo me voy a tener que ir porque tengo una urgencia en el hospital. Pero encantado de compartir con vosotros este rato. Más que daros una gran lección anestésica, lo que sí quiero apelar es al sentido común y ver en esto que venimos llamando una batalla contra el virus, ver en qué hemos fallado, ¿no?
en España, para que vosotros, que vais a tener más tiempo, no falléis en lo que nosotros hemos fallado sabiendo que había pasado en China, en Wuhan. Y lo que nos falló fundamentalmente fue eso, precisamente, la anticipación. Se banalizó el riesgo y se infravaloró muchísimo la amenaza. Se consideró que este virus era semejante a la gripe. Esto que decía Felipe, de que tomando una cerveza les decía a sus amigos que no era más que una gripe, ¿no? Tanto por el tipo de enfermedad y su letalidad, como por las pocas medidas de protección que teníamos que adoptar. Y con eso perdimos 2 preciosos meses, tras el brote de lo de Wuhan. Consideramos además que se podía tratar sin problemas en un hospital general, que no es cierto. No nos aprovisionamos de los trajes de protección, de los EPIs, que ha sido un gran problema. No se planificó la instalación de recursos adicionales, como son las unidades de cuidados intensivos, que lo podíamos haber hecho en 2 meses y lo hemos tenido que hacer de manera apresurada. Decía Felipe que en Andalucía y aquí en Cantabria, donde yo vivo, en el norte de España, hemos tenido un poquito más de tiempo para preparar estos recursos y cavar las trincheras, pero no lo han tenido en Madrid y no lo han tenido en Cataluña. Y no lo han tenido porque hemos, como decía al principio, infravalorado el riesgo. Y luego daba un dato, Felipe, muy, muy importante. No fuimos ni siquiera capaces de planear los circuitos, aún dentro del mismo hospital, esos circuitos esenciales de pacientes con COVID y sin COVID. Y para que no cometamos el error de Felipe y el mío, que me pasó lo mismo también, banalizando e infravalorando esto, 2 características fáciles para cuando os pregunten qué diferencia tiene este virus con los demás. La primera es que es terriblemente infeccioso, mucho más infeccioso que cualquier otro que hayamos visto hasta ahora. Y lo segundo es que es muy letal. El 4% de los pacientes infectados mueren. ¿En qué nos afecta eso a los sanitarios? Pues que si metemos a todos los pacientes que fallecen, es el 4%, pero si contamos a los profesionales sanitarios en España, la cifra es abrumadora. El 14% de esos fallecidos son sanitarios. Y eso es porque no hemos tenido las herramientas de protección que deberíamos haber tenido y que vosotros vais a tener el tiempo para poder tenerlas y protegeros. Y ahí viene una consideración ética que también hacía referencia Felipe en su última parte de la intervención. La primera es el tema de los pacientes. Ya ha salido a debate de si los pacientes por encima de los 80 años que no tenían una expectativa de vida muy grande desde el punto de vista cronológico, serían o no subsidiarios de tratamiento intensivo. Bueno, lo ha marcado Felipe, pero lo quiero subrayar. En ningún caso la edad es un factor determinante. La edad es un factor más a considerar en función de la esperanza de vida que tenga el paciente y de los recursos que cada hospital en ese momento, en un paciente crítico, tenga. Pero la segunda consideración ética va con respecto a nosotros. Si no tenemos la protección adecuada, ¿nosotros debemos aceptar el tratar a un paciente COVID positivo o no? Bueno, pues este es un debate por el que la Comisión Central de Deontología hizo un informe en el que lo primero que debemos hacer es protegernos a nosotros mismos con la máxima seguridad que tengamos antes de exponernos al riesgo. No podemos ir a la batalla sin fusil. Y habiendo dicho esto, que son generalidades, pero que yo creo que son la clave, que es la preparación para lo que muy posiblemente os llegue. Pues habiendo dicho esto, os voy ya al tema puramente anestésico. Os he puesto un link ahí en el chat en el que veréis varias consideraciones y varios protocolos. Incluso hay artículos ya publicados, papers en revistas internacionales sobre la acción a desarrollar desde el punto de vista anestésico. Pero desde el punto de vista de la anestesia hay tres grandes ejes. Primero, que era el vídeo que os ponía Felipe, nuestra protección. Yo os aconsejaría a través de los links que veáis la parte puramente práctica de cómo se debe poner uno el traje, que tiene su intríngulis. No es algo fácil, que tampoco hay que banalizar, hay que hacerlo bien, porque si lo hacemos mal desde el principio ya nos hemos contaminado. Primer paso, repasaros, leeroslo 3 y 4 veces. Idealmente a la hora de protegeros os debe de ayudar a alguien, si es posible, pero si no, ser tremendamente cuidadosos. Este es el primer paso. Y luego ya en la anestesia en sí misma
hay dos partes las que realmente el procedimiento anestésico es clave para la contaminación. Una es el periodo de intubación y otra es la extubación. Las dos son clave, pero si tuviéramos que marcar cuál es la más importante es la extubación, porque es cuando el paciente tose y tiene mayor posibilidad de expandir la carga viral que lleva. ¿De acuerdo? Intubación y extubación esenciales, pero la extubación más. Os digo lo que hacemos cada día y llevamos haciendo en las últimas semanas desde que tenemos esto en un procedimiento anestésico. Lo ideal, y aquí lo podemos hacer, no sé en qué circunstancias estaréis allí, es que sean dos anestesistas los que hagan el procedimiento. Y lo mismo que en la cirugía que comentaba Felipe, el más experto en manejo de vía aérea sea el que vaya a realizar el procedimiento anestésico, el procedimiento de intubación orofaringial. Preoxigenación. La preoxigenación la debe de hacer uno solo, con las dos manos, sellando bien la mascarilla en el rostro del paciente. No ventilar al paciente, tratar de no usar la bolsa y dejarle que el paciente respire en espontánea y haga 3 o 4 capacidades vitales. Cuando estemos seguros de que tiene una oxigenación, una saturación óptima, lo ideal sería que tuviera un 100% de saturación, es cuando empezamos el procedimiento. Mantenerlos lo más alejados de la vía aérea. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Pues si utilizamos el laringoscopio, malamente nos tendremos que acercar lo que nos tengamos que acercar para hacer una intubación adecuada. Pero si tuviéramos la posibilidad de utilizar herramientas como el videolaringoscopio, pues lo ideal sería que lo hiciéramos a través del videolaringoscopio. Si no es así, pues la intubación con el máximo de protección, lo más alejados posibles de la orofaringe, pero lo más cerca para que la intubación sea la adecuada. Una vez sellado el tubo y en tráquea, el circuito ventilatorio debe de llevar 2 filtros, si les tenéis también, pero en ese circuito ventilatorio desde luego debe de llevar un filtro hidrofóbico que ya protege la máquina de anestesia. Me hacían una pregunta aquí en el Zoom de que cómo deberían de limpiar la máquina de anestesia. Bueno, la máquina de anestesia no es el problema es el circuito respiratorio, que es el que tiene que estar protegido para luego ser desechado. Y ese circuito respiratorio debe de llevar al menos un filtro, que es lo que hacemos habitualmente. Pero en estas circunstancias debe de llevar no solo el filtro que está más pegado a la orofaringe, sino el filtro que está más cerca de la máquina de anestesia. Y obviamente ese circuito hay que posteriormente desecharlo. No es lo ideal utilizar mascarillas laríngeas en estos casos, aun si pudiera ser una indicación quirúrgica, pensando que la mascarilla laríngea nos protege de acercarnos a la facies para no contaminarnos. ¿Y por qué no está indicada la mascarilla? Porque la mascarilla tiene fugas y puede perfectamente hacer de spray continuo durante la cirugía para contaminar el entorno. Es decir, mascarilla laríngea no, sellado con tubo orotraqueal sí. A la hora de la inducción anestésica y la utilización de drogas anestésicas, utilizar una secuencia de inducción rápida. Ahora sí está indicado el suxametonio, el Lamectin. Es decir, el agente de inducción que elijáis, el propofol o el etomidato, el relajante muscular, el Anectine, el analgésico que escojáis, el fentanilo, y la intubación en secuencia de inducción rápida, con el objetivo de tener el mínimo tiempo posible en contacto la vía aérea del paciente con el entorno. Y estas serían las recomendaciones esenciales para la intubación. Para la extubación, pues para la extubación, que es cuando el paciente tose y, como os decía antes, existe mayor riesgo de que extienda su carga viral, procurar tapar la boca. Lo que nosotros hacemos es, primero, protegernos, como os digo, al máximo con toda la herramienta que tengamos de protección facial, con la mascarilla, la FP2 y con una mascarilla por encima de la FP2. Por cierto, otro error muy común en los quirófanos, la mascarilla FP2 nos protege a nosotros, pero no protege a nuestros compañeros, porque tiene una salida que contamina a nuestros compañeros. Es decir, en la FP2 nos tenemos que poner una mascarilla quirúrgica normal por encima de la FP2.
Y en la extubación, como os digo, lo que hacemos en la rutina es taparles con paños, con gasas, la cavidad bucal y hacer la extracción del tubo cuando el paciente está lo más despierto posible para que inmediatamente sea capaz de recuperar su ventilación e inmediatamente destubado le ponemos ya su mascarilla de protección. No hay mucho más que hacer, sino aplicar el sentido común y tratar de, como os digo, minimizar al máximo la expulsión de carga viral en el tosido al final de la intervención quirúrgica. Y poco más os puedo decir de la práctica. Aprender bien a poneros los EPIs, esencial y clave. Proteger vuestra máquina de anestesia con filtros hidrofóbicos de alto filtrado y huir de la mascarilla laringia en estas circunstancias, utilizar la intubación orotraqueal. Si tuvierais alguna herramienta, como os decía, como el videolaringoscopio o el fibro óptico, pues mejor, porque os mantiene alejados. Pero si no la tenéis, pues en la medida de lo posible tratar de manteneros alejados de la orofaringe, en tanto en cuanto tengáis una visión óptima para realizar la intubación adecuada. Yo creo que eso es básicamente lo que os tengo que contar así en práctico. Preoxigenar al paciente, preoxigenarle 2, sellar bien la mascarilla contra la facies del paciente en tanto en cuanto le estéis hiperoxigenando. No apretéis, no tratéis de ventilarle lo menos posible con el airbag, con la bolsa reservorio y nada más que os tenga que decir. Estoy abierto a vuestras preguntas. Muchas gracias, Tomás. Vamos a comenzar con vos porque sé que te está esperando un paciente con apendicitis en el hospital ahorita, entonces voy a ser muy breve. Uno, digamos, ese paciente no sabe si está infectado o no. ¿Qué es lo que hace? No, este en concreto es COVID negativo, pero vamos a suponer que no lo sé. Ok, ya te avisaron entonces, qué bien. La otra cosa que están preguntando aquí es que ha salido aquí en América Latina y de hecho en Nicaragua ya el Club Rotario las hizo y las está entregando en los hospitales, unas cajas plásticas, las de aquí en Nicaragua son pequeñas, las que hicieron en México son más grandes, en las cuales vos metés las manos para poder hacer la intubación y todo eso. ¿Qué experiencia tienen ustedes con esas cajas plásticas? No, tenemos unas pantallas, no sé qué caras plásticas te refieres, tenemos unas pantallas que son muy parecidas a las que tienen los soldadores, si queréis, pero son de plástico transparente que nos cubren, sí. Por cierto, un dato importante para vosotros. Esta tarde hablaba con el director de un programa que se llama Oxygen. Oxygen es un programa que han desarrollado en la SEAT, que ha producido gran cantidad de ventiladores mecánicos en poco tiempo. Y todos estos recursos, que es posible que en España a partir de dentro de poco no nos hagan falta, sí que les podríamos vehiculizar de alguna forma hacia vosotros. Entre otras también estas máscaras de las que me hablas, que se están fabricando por una empresa aquí en Cantabria y de las que ya tenemos suficiente material y estoy seguro que en poco tiempo seremos capaces de proporcionarlas. Sí, yo a la pregunta concreta, lo que sé de máscaras es esta que te digo que es tipo soldador, solamente que transparente y que te protege la cara. Pero con una buena protección, con unas gafas, con la FP2, con la mascarilla por encima, hombre, esta es una protección más, pero no sería esencial, vamos a decir. Tomás, hay 3 preguntas más que están relacionadas al equipo de anestesia. ¿Cómo es que se hace la limpieza para todo el equipo de anestesia? Que si ustedes hacen reesterilización, ¿y qué pasa cuando no hay filtro? Que puede ser el caso nuestro. Pues cuando no hay filtros estáis bastante fastidiados. ¿Me veis bien? Sí. Sí, sí. Cuando no hay filtros, pues es verdaderamente un problema. Deberíais de utilizar en la medida de lo posible cualquier sistema de filtrado que podáis utilizar, incluso paños entre el tubo y la conexión. Pero es difícil, si no hay filtros tenéis que desechar todo porque es un material altamente contaminante. La máquina de anestesia no es el problema es el circuito ventilatorio, que era lo que decía antes. Y hombre, el filtro debería ser mandatorio. Si no tuvierais filtro, pues no sé qué herramienta artesanal podríais utilizar, pero no sería extravagante decir que deberíais de meter en CIDEX todo el circuito ventilatorio para cada paciente.
y tratar de proteger la máquina al máximo, porque claro, si utilizáis un circuito cerrado, efectivamente contaminaréis también el carbón activado. Tendríais que desechar el carbón activado y volverle a cargar. Difícil. Sí, complejo. Perfecto. La otra pregunta, el resto de preguntas creo que los otros colegas pueden contestar. Tal vez una relacionada es que me están planteando aquí unos anestesistas que si en el área de sala de operaciones, que si el anestesista es el que corre más riesgo. ¿El anestesista corre más riesgo? Sí, corre más riesgo, sí, de todos. Corre más riesgo porque es el que más cerca está de la vía aérea. De ahí las protecciones que tenemos que tomar en la intubación y en la extubación. Sí, en el área quirúrgica sí, pero si metemos a todos los profesionales sanitarios en el saco, los que más riesgo teóricamente corren son aquellos que más contacto tienen con los pacientes que no saben aún que son pacientes, que serían los médicos de atención primaria. Y si vamos ya al medio hospitalario, los que más contacto tienen dentro de los profesionales sanitarios es la enfermería, pues son los que tienen que entrar y salir constantemente de las habitaciones de UCI para ajustar los sueros, para ajustar las medicaciones, para ajustar las bombas. La otra duda que quedaba es que estabas hablando de la máscara N95, que es la única que sirve, digamos, porque no pasa el virus. Las máscaras quirúrgicas tradicionales, ya sean las descartables o las de tela, el virus pasa. Entonces, tenía aquí duda de por qué se tiene la N95, además se pone en la mascarilla quirúrgica. Por lo que decía antes, que la FP2 lo que hace es, te protege a ti porque el microbio, el virus, no entra hacia ti, hacia tu vía aérea, pero tiene una válvula que es por la que tú expiras. Al expirar, tú sí tienes el riesgo de contaminar a tus compañeros. De ahí la importancia de que tú te cierres por fuera tu aire expirado. Perfecto. Ok, muchísimas gracias, Tomás, por todo tu apoyo. Sé que tenés que movilizarte. Si hay alguna otra cosa que querrás compartir con nosotros. Lo que quieras, nada más corregirte, pero sí que en la introducción me presentabas como vicepresidente del Consejo General de Médicos de España, que es así, y como vicepresidente de la OEMS. La OEMS es la Unión Europea de Médicos Especialistas. Gracias. De médicos especialistas, que agrupa a 2,5 millones de médicos. Encantado de estar con todos ustedes, encantado de verdad y de poder ayudar. Cualquier cosa, cualquier pregunta, yo le facilitaré a Leonel mi mail y estaré encantadísimo de contestarles y de ayudarles en lo que pueda. Yo creo que están a tiempo de prepararse. Esto de los filtros es importante, tenerlo como una de las peticiones de la Sociedad de Anestesiología de Nicaragua o de aquella vía que encontréis más favorable para que os suministren de filtros, porque sí que son esenciales. El no tener una máquina de anestesia con un filtro significa que puedes contaminar la máquina de anestesia, con lo cual automáticamente todos los pacientes que sean anestesiados con ella podrán estar contaminados, podrán contaminarse. Con lo cual sí que los filtros son importantes, ¿sí? Y son relativamente baratos, no es un producto caro. Perfecto. Muchísimas gracias, Tomás. Y que te vaya bien y éxitos con el paciente. Muchas gracias. Saludos al personal por allá. Y a tu equipo. Muchas gracias. Adiós. Entonces entraríamos entraríamos en la etapa yo voy a ir haciendo las preguntas a ustedes que he ido resumiendo. Uno es que si, para hacer las preguntas a Felipe y a Virginia, cualquiera de los dos, si quieren quitar su micrófono, por favor, quítenlo de mudo para que podamos, Virginia y Felipe, estar abiertos para efecto de ser más rápido. Ustedes, según la experiencia de ustedes, han tenido casos, o sea, ¿cuáles son los casos más frecuentes quirúrgicos que vienen con COVID positivo? Bueno, a ver, vamos a hablar de todas las especialidades, ¿no? No solo de cirugía general, que es el ámbito en el que nosotros nos manejamos. Es muy frecuente, y además lo ha preguntado alguien, embarazadas que requieren cesárea o que van a tener un parto. Hemos tenido ya, creo que han sido 3 casos. Hemos tenido también pacientes a los que se le ha colocado prótesis de rodilla. Alguna fractura de cadera creo que también hemos tenido. 2 pacientes de cirugía vascular, si no me equivoco, también hemos tenido. Nosotros, en el ámbito nuestro de cirugía general,
Y ya digo, nosotros nos hemos manejado en una situación de bajo riesgo porque la pandemia en Sevilla concretamente no ha aportado grandes cantidades de infectados. Nosotros hemos tenido una paciente con una hernia estrangulada que la metimos con alta sospecha, posteriormente fue negativa. Hemos tenido otro paciente sospechoso que fue una obstrucción intestinal que posteriormente fue negativo. Hemos tenido un paciente psiquiátrico de una prisión que lo operamos siendo positivo. Y bueno, afortunadamente no hemos tenido más. Todos los demás que hemos tenido ha podido descartarse razonablemente el estatus COVID. Y no hemos tenido ningún paciente de urgencias que haya desarrollado la infección, perdón, solo un paciente ha desarrollado la infección a posteriori, que fue un paciente operado por una diverticulitis aguda y que al cabo de 3 semanas seguía hospitalizado porque había presentado una discencia de sutura, y este paciente desarrolló la infección COVID después de la tercera semana, es decir, tuvo un periodo este paciente llegó tosiendo, pero todavía no estábamos en situación de pandemia en España. Y a pesar de que yo insistí en la clínica y demás, él insistía en que no había tenido contacto con nadie, que el cuadro él lo consideraba gripal y bueno, realmente en aquel momento todavía no le prestamos la suficiente importancia. El caso que el paciente posteriormente ha desarrollado una infección COVID que no tenemos claro si la traía de antes o bien si realmente el paciente la ha desarrollado durante su estancia en el hospital. Yo quería apuntar 2 cosas importantes. Una es el registro de estos pacientes. Hay estudios europeos en este sentido, porque la única forma de conocer es recoger los datos de estos pacientes. Hay un estudio que se llama Covisur, en el cual todo el mundo puede tener acceso a participar en él, y todo el mundo aporta pacientes que han sido intervenidos y que han desarrollado o antes de la intervención o durante el postoperatorio una infección por COVID. Y es interesante que lo conozcáis porque a partir de ahí se podrán sacar datos mucho más consistentes a este respecto. Y otra cosa también que quería apuntar que es muy importante son estos pacientes que desarrollan el COVID en el periodo postoperatorio. Es muy importante detectarlo porque son una fuente de contagio muy importante tanto a los profesionales como al resto de pacientes. Entonces nosotros lo que hemos hecho en este sentido es hacer un screening diario por parte de enfermería y por parte de, en este caso, los residentes de cirugía, que se encarga de ir diariamente preguntando a tanto a pacientes como a los familiares de los pacientes hospitalizados las preguntas básicas de si han tenido fiebre, si han tenido tos, si han tenido algún síntoma que nos pueda hacer sospechar que tienen esta infección. En el caso de que este screening sea positivo, a esos pacientes o a esos familiares se le hacen el test. Y esto es fundamental porque si no, nosotros mismos vamos a generar una fuente de infección si no controlamos esto. Sí, una pregunta. Sabemos que el virus sale por las heces. En el caso tuyo, haces bastantes operaciones de proctología. ¿Algún riesgo específico? A ver, sabemos que sale por las heces, pero no hay comprobado ni hay evidencia de que esa salida pueda provocar mayor tasa de infecciones que la que provoca la vía respiratoria. El virus fundamentalmente provoca la infección por contacto a través de mucosa oral, mucosa ocular y no por contacto con piel siempre y cuando la piel esté intacta. En el caso del uso de ostomías o cirugía coloproctológica, en la cirugía coloproctológica el problema que podemos tener es la generación de aerosoles, sobre todo con el uso del bisturí y sobre todo en técnicas como por ejemplo el TAMIS. Y en el caso de colostomías e ileostomías sería por contacto. Por tanto, lo que hay que extremar es el cuidado en relación al lavado de manos. La otra pregunta, riesgo, efectivamente. Gracias. La otra pregunta es, ¿qué es mejor, la laparoscopía o la cirugía abierta? Bueno, esto es muy difícil de responder y fundamentalmente tenemos que individualizar la decisión de cada paciente. Si se hace por vía vamos a ver, hoy en día casi nadie hace cirugía abierta por ejemplo, para una colecistectomía.
Nosotros la colecistectomía programada ha desaparecido, no la hacemos, no las estamos haciendo, están suspendidas y únicamente habría indicación de una colecistectomía laparoscópica en un paciente urgente, si fuera estrictamente necesario. En un paciente, por ejemplo, que tenga que abrir abdomen por un politraumatismo. Si es un politrauma hay que hacerlo abierto. Okay. ¿Y las medidas de prevención igualitas que el resto? El paciente politraumatizado, esto no lo he comentado antes, un paciente politraumatizado hay que considerarlo positivo siempre, porque desconocemos su estatus, no vamos a poder hablar con él, puede que no tengamos ni siquiera la familia. Por tanto, el paciente politraumatizado grave hay que tratarlo como si fuera positivo. Y en este caso, además, por vía abierta, que es lo habitual en este tipo de pacientes, salvo excepciones. ¿Hay alguna pregunta relacionada al EPI, al equipo de protección individual, en relación a, digamos, nosotros estamos en un país muy caliente, ustedes posiblemente sus hospitales están todos con aire acondicionado, aquí no existe aire acondicionado, en muy pocos lugares. Y en este sentido, si ustedes tienen problemas de deshidratación, que si esos equipos se reutilizan, que si es descartable o cuántas veces lo pueden reutilizar o qué están haciendo para desinfectarlo. Depende del tipo de equipo. Hay partes del equipo, como pueden ser las gafas de protección, las pantallas, que sí se pueden reutilizar, se friegan y se reutilizan, lavándolos con lejía. Pero todo lo que es bata, el traje, todo esto depende de la disponibilidad que tengamos. En Madrid ha habido que reutilizar. En Madrid ha habido que utilizar EPIs con bolsas de basura por falta de disponibilidad. Nosotros en nuestro medio tenemos la suerte de que los equipos no los estamos reutilizando. Sí es que se está tratando de racionalizar su uso en la justa medida para no evitar usos indiscriminados en pacientes que no lo necesitan. Y, por ejemplo, en el área de hospitalización se utiliza un solo EPI para valorar a todos los pacientes, de manera que lo único que se intercambia es la bata externa, que es una bata digamos, de papel, pero todo lo demás se utiliza con todos los pacientes lo mismo. Por tanto, ahí se ahorra mucho en relación al número de EPI. Pero en el ámbito quirúrgico, el EPI quirúrgico tiene que ser desechado entero, no se debe de reesterilizar. La otra cosa, preguntan que si ustedes tienen porcentaje de trabajadores que se han infectado en los hospitales de salud, si tienen porcentaje. A ver, esto, en España es un drama. O sea, realmente lo ha comentado Tomás. Casi el 20% de los infectados en España es personal sanitario. Es cierto que no tenemos datos desagregados por primaria o hospitalización. En Madrid me consta que se ha hecho un registro de cirujanos infectados, realizado por la Asociación Española de Cirujanos. En Madrid hoy hay casi una centena de cirujanos con infección COVID positivo o que la han pasado. Nosotros en nuestro servicio, donde somos 42 cirujanos más unos 18 o 20 residentes, la hemos sufrido, bueno, yo no la he sufrido, la han sufrido. Ahora mismo tenemos un cirujano hospitalizado. Si bien este cirujano pensamos que la ha adquirido fuera del ámbito hospitalario, y otro cirujano, un residente, que ha pasado la enfermedad y está pendiente de incorporación, que la adquirió en el ámbito hospitalario según todos los indicios. Hemos tenido varios cirujanos que han tenido que ser aislados, con lo cual hemos perdido a varios cirujanos durante varios días, pero no hemos tenido nada más que 2 de unos 60, lo cual es aproximadamente un 4%. Es relativamente baja, pero estamos en una zona de baja incidencia de pandemia. En Madrid ha sido terrible. Este 20% de personal infectado fue a pesar de tener los equipos de protección individual, o es porque no usaron. No, la mayoría son por no haberlo utilizado adecuadamente o por desconocer que estaba tratando un paciente COVID. Y tenemos muertos. Hay, al menos están contabilizados en España ya 5 médicos muertos. Un total de casi 10.000 sanitarios infectados. Es como del 15 al 20% de los infectados son sanitarios.
La otra cosa, en relación, ustedes hablaron de mantener una distancia con el paciente. ¿Esa distancia cuántos metros se refiere o cuántas? 2 metros. ¿A 2 2 metros. Se considera contacto estrecho menos de 2 metros y más de 15 minutos sin protección. Okay. Eso es importante porque recordemos que la infección tiene que ver con la carga viral presente y la exposición que uno tenga y la duración de la exposición. Efectivamente. Contacto estrecho sin protección menos de 2 metros, más de 15 minutos. Y contacto estrecho si hay contacto físico. Sí, Sin protección, claro. perfecto. La otra cosa en relación al confinamiento. El confinamiento es, digamos, la cuarentena, que todo el mundo esté en su casa, que no se pueden movilizar. ¿Cómo la están viviendo ustedes y cómo se movilizan? Pues tienen alguna identificación que no lo vaya a echar la policía presos o multarlos. Virginia. Que cómo llama el juez, perdón, que estaba contestando a lo del vídeo del EPI, perdón. Nos decía de que en el caso de la cuarentena o el confinamiento que le llaman a ustedes, ¿cómo la están viviendo ustedes y su familia? Y ¿cómo hacen ustedes para poder salir? Pues porque las noticias aquí nos dicen que a ellos les ponen multas grandes o la policía Sí, se sí, ponen multa y hay gente encarcelada incluso por no cumplirla. Sí, aquí puedes salir solo para las cosas necesarias, quiere decir ir a la farmacia, ir a comprar o ir a tu trabajo, en nuestro caso, pero siempre tienes que llevar el DNI. Nosotros nos han tenido que hacer un justificante en el trabajo que diga que somos personal sanitario, porque si te para la policía tienes que mostrar el justificante y, bueno, básicamente asumir que tienes que estar en tu casa. Y la forma de llevarlo hay muchos proyectos sociales que intentan animar la vida en casa, muchos gimnasios que han puesto muchos vídeos online para que la gente haga gimnasia en casa, mucho entretenimiento, mucha gente que intenta hacer vídeos de risas para intentar animarnos, porque nosotros, al igual que vosotros, también somos de sangre caliente y también necesitamos reírnos continuamente y estar alegres, que es fundamental para aguantar estos días. Luego, En el caso de Virginia, el confinamiento es relativo porque vive a escasos 20 metros del hospital. no les da tiempo de pararla. No da tiempo, no da tiempo. Una pregunta aquí, dicen, para que sea efectiva la trampa hídrica, para eliminar el dióxido de carbono, ¿cómo se hace? Ha preparado Virginia, creo que unas fotos, ¿no? Como os he visto que lo habíais preguntado, son una foto un poco improvisada, porque las he hecho por encima, pero yo las voy a poner. Adelante. Vamos a intentarlo. Entonces, por aquí. Okay. Mientras tanto, alguien había preguntado de vacunas, le quiero comentar lo siguiente. Cuando uno le entra el virus, ¿verdad? El cuerpo saca una protección, que es el interferón, y entonces no puede entrar otro virus. Por eso nosotros podemos ser atacados por un solo virus, a menos que estemos inmunodeficientes, pero en cambio por muchas y múltiples bacterias. En este caso, cuando hay este tipo de epidemia, si vos tenés, digamos, si tenés el COVID y te vacunas, esa vacuna no va a ser efectiva. Eso nos pasó a nosotros en en la década de los 80, cuando mirábamos que a pesar de la vacuna de polio, seguían produciéndose algunos casos. Entonces tuvimos que subir la dosis de 3 a 12 dosis porque vimos que era necesario aplicar más dosis, producto de que cuando aplicábamos la vacuna y había una infección viral gastrointestinal, se neutralizaba la vacuna. Adelante, Virginia. Bueno, ya les digo, son fotos que hemos echado, que tenía yo en el móvil, que no son demasiada calidad, pero para mostrarlo nos sirve. Nosotros lo que estamos utilizando es un sello de un tubo torácico, que no sé, con lo que hagáis habitualmente. Esto es un poco echar la imaginación, ¿vale? Entonces, en el sello del tubo de tórax lo que hacemos es añadir agua con lejía, que es lo que va a hacer que se filtren las partículas y elimine en parte la carga viral. Luego, como veis aquí, lo que hacemos es conectar al trocar laparoscópico el mismo dispositivo que tenéis para introducir el neumoperitoneo. Tenéis que montar otro dispositivo igual que vaya conectado para sacar el aire. ¿Por qué? Porque durante la misma cirugía vais a tener que estar sacando el aire continuamente. A veces se empaña la cámara, a veces hay humo y tenéis que sacar el aire. Entonces tenéis que montar dos dispositivos. Uno que sea de salida desde la máquina del neumoperitoneo hacia el trocar y en otro trocar montar otro dispositivo, el mismo, de salida. ¿Por qué? Porque este dispositivo tiene una válvula, tiene un filtro. Entonces es importante que sean estos que también nos ayudarán.
Luego, como veis, los conectáis como si fuera una conexión normal a la salida del tubo de tórax, va a la extracción, pasa por la lejía y luego tiene que estar todo el circuito cerrado y conectar otro tubo que dé salida a través de la zona de aspiración. Como veis aquí, llega a la zona de aspiración para que en ningún momento salga al aire, ¿vale? Estas son las bolsas extractoras que tenemos habitualmente pues, para sacar el material intestinal, la pus, la sangre. Pues en esas mismas bolsas es donde hay que drenar todo el contenido. Por tanto, quedará un circuito totalmente cerrado, que no sé si lo he mostrado bien en las imágenes, por lo menos lo he intentado, como veis ahí, y de esa manera va a salir la menor cantidad de neumoperitoneo al ambiente, que como sabéis pues es una posible fuente de infección. Gracias, Virginia. Ya prácticamente no hay más preguntas hasta ahorita, creo que le hemos contestado todas. Hay una que la dejé al final porque me están preguntando, obviamente, cómo miran el panorama ustedes en Nicaragua. Desde el exterior, pues ya sabiendo de que aquí no hay equipos de protección, el personal de salud no está usando, pero ni los básicos, pues hasta este momento. Tampoco sabemos qué es lo que está pasando en el país y qué nivel de circulación del virus existe, porque la información es muy centralizada y se conoce muy poca información. Me preocupa mucho el personal sanitario, pero más me preocupa la población en general, porque normalmente está más desinformada, es más difícil llegar a ello cuando se le está contando otra situación por otro lado. Es mucho más sencillo estar en la calle disfrutando, promocionar eso, que promocionar el que se quede uno en casa. Entonces esto es mucho más preocupante. Pues desde fuera lo vemos con mucha preocupación. Yo que os tengo mucho cariño a muchos nicaragüenses, pues lo veo con mucha preocupación, porque si algo es efectivo en esta pandemia, desde luego es el confinamiento, es el quedarse en casa y es el evitar los contactos. Entonces, la verdad es que desde fuera no se entiende esta política de ninguna manera, y no entiendo tampoco cómo nadie interviene en eso, cuando todos los países están actuando a una. En este sentido, no se entiende cómo un país puede actuar de esa manera y someter así al riesgo a su población. Gracias, Virginia. De todas formas, voy a decir una cosa. Esto es algo en lo que han caído todos los países, porque también ha ocurrido en Italia, también ha ocurrido en España, también ha ocurrido en Francia. Tenemos al presidente de Inglaterra ingresado en una UCI. Es decir, que todos han minimizado el riesgo. Yo lo único que puedo decir es que ahora mismo estáis a tiempo de poder hacer algo. Esto cuesta dinero, esto necesita recursos y es una situación en la cual los gobiernos tienen que poner dinero encima de la mesa si quieren proteger a su población. Y la forma de protegerla es protegiendo a los médicos con los recursos adecuados y dotando a los hospitales de las necesidades que tengan. Si no, puede ser una auténtica catástrofe. Hoy España tiene más de 15.000 muertos, pero todavía quedan muchos miles. Así es. Bueno, vamos adelante, Felipe, perdón. Y decía, y estamos hablando de la Comunidad Europea. Es decir, estamos hablando de una zona del mundo en la que teóricamente tenemos recursos a disposición. Y la situación es catástrofe, una catástrofe. Gracias a ambos por su participación. Nada más señalarle a todos los que nos están escuchando, que son más de 145 personas que están aquí con nosotros, que el comité científico multidisciplinario compuesto por diferentes médicos especialistas, psicólogos y educadores, hemos estado promoviendo la prevención y promoviendo evitar el contagio. Ya estamos nosotros en una epidemia, lo que tenemos que tratar es de evitar el contagio. Desgraciadamente no se han cerrado las escuelas, prácticamente no se ha cerrado nada. La misma población es la que está tomando algunas medidas, especialmente en Managua, en el resto de los departamentos no necesariamente. Hoy salió una imagen muy bonita en las redes sociales donde un tipo dueño de un bus puso en la parte de arriba un lugar de agua, ¿verdad? Y luego con una tubería de plástico, un lugar para donde vos puedas abrir la taja o el grifo, y al ladito un jabón para que todo el mundo que entre al bus se lave con agua y jabón. Ese es el tipo de iniciativa y de autogestión de la población en este país que es impresionante, y en eso confiamos, pues que podamos nosotros tratar de evitar hasta donde se pueda ese contagio. Sin embargo, pues se promueve
la aglomeración de gente, y eso es bastante difícil que se pueda hacer. La otra cosa importante también es señalar que hay muchos esfuerzos de la unidad médica, de las diferentes asociaciones científicas que tenemos en el país, más de 26 asociaciones. Estamos trabajando en conjunto para tener un protocolo adaptado a Nicaragua. Creo que estamos creando más conciencia en el personal de salud de la importancia de tener los equipos de protección, pero sobre todo estar capacitados, pues saber qué es lo que es esta enfermedad, porque si no, vamos a entrar al temor. Pues si yo estoy retirado, no tengo por qué. Si estoy a menos de 1 metro, sí tengo que preocuparme, pero si yo estoy a más de 1 metro retirado, no tengo por qué preocuparme. Entonces yo quisiera agradecerles a ustedes, sé que es bastante noche en España, y darles 1000 gracias. Todos lo han expresado a través de los mensajes de texto. Para nosotros es fundamental poder contar con esa solidaridad humana y con ese contacto tan cercano que estamos teniendo. Muchísimas gracias y que pasen buenas noches. Gracias a vosotros y cuidaos mucho. Quedaros en casa.